La vejez llega sin avisar, colega, pero lo pone todo patas arriba. Y con ella aparece esa pregunta que muchos prefieren esquivar. ¿Cuál es el mejor sitio para pasar esta etapa de la vida? ¿Es mejor vivir con los hijos, seguir solo, o quizás plantearse una residencia de ancianos? No es solo una decisión práctica. ¿Qué va? Lleva consigo temas que pican: independencia, soledad, dignidad, expectativas que se van a la mierda. Arthur Schopenhauer decía que gran parte del sufrimiento humano nace de hacerse películas en la cabeza. Y quizás una de las mayores películas sea imaginar que la vejez te va a recompensar automáticamente con la atención, el reconocimiento y el amor constante de los hijos. La imagen que muchos tienen es de postal. Un abuelo rodeado de su familia, contando batallitas, cuidando de los nietos, recibiendo cariño todos los días. Pero la realidad, en la mayoría de los casos, es muy distinta. Con el paso de los años, los hijos montan sus propias vidas. Las rutinas cambian. Los compromisos se multiplican, y sin darte cuenta, ese padre o madre que un día fue el centro de la casa se convierte en un simple mueble más, en un rincón del salón. No es desamor, es el ritmo, es la prisa, es la vida que va a toda hostia. Muchas personas mayores acaban creyendo que vivir con sus hijos será sinónimo de afecto y compañía, pero lo que suele ocurrir es todo lo contrario. Soledad dentro de una casa llena de gente. Las conversaciones se vuelven escasas, las comidas son a la carrera, las miradas distantes y el silencio, ese cabrón, ocupa cada vez más espacio. Schopenhauer decía que quien espera demasiado de los demás acaba inevitablemente decepcionándose. La verdad es que los hijos no dejan de querer, solo que ya no pueden estar disponibles como antes. Y eso no es una falta moral, es una consecuencia del tiempo. Al igual que los padres, que un día también tuvieron que priorizar sus vidas, ahora es el turno de los hijos de hacer lo mismo. Entonces surge el dilema: ¿qué es mejor? ¿Quedarse con la familia, aunque la presencia sea casi simbólica, o buscar una forma de vida que preserve el respeto, la privacidad y tu propio espacio? La respuesta no es sencilla ni universal, pero hay algo que Schopenhauer nos enseña. La libertad interior es más importante que cualquier compañía impuesta. Él creía que es preferible estar solo que mal acompañado, incluso dentro de la propia casa. A lo largo de este vídeo, vamos a darle vueltas en profundidad a estas elecciones. No para decirte lo que tienes que hacer, sino para darte pie a preguntas que quizás hayas evitado durante mucho tiempo. ¿Con quién merece realmente la pena vivir después de los 70 años? ¿Y cómo tomar esta decisión sin culpa, sin rencor y con más serenidad? Analizaremos diferentes escenarios, contaremos historias de personas reales y escucharemos lo que la filosofía tiene que decir sobre esta etapa de la vida en la que todo cambia, incluso la forma de ver el mundo y de verse a uno mismo. Al fin y al cabo, quizás la pregunta más honesta no sea ¿con quién debo vivir?, sino ¿dónde sigo sintiéndome yo mismo? Porque después de tantas décadas viviendo para los demás, quizás haya llegado el momento de vivir con más verdad y con menos expectativas. La imagen de padres envejecidos rodeados de sus hijos se repite como un ideal. Aparece en anuncios de Navidad, en telenovelas, en conversaciones bien intencionadas. 3 generaciones viviendo bajo el mismo techo, como si el tiempo no creara distancias. Pero la verdad rara vez se cuenta con tanta delicadeza. En la práctica, la convivencia entre los ancianos y sus hijos adultos no siempre representa afecto. A menudo significa adaptación forzada, ruidos no expresados, límites traspasados en silencio. Lo que comienza como un intento de unión puede convertirse rápidamente en un campo de tensión. Schopenhauer escribió que los lazos familiares no siempre nacen del amor genuino, sino de la necesidad, la convención y el instinto. Creía que la costumbre de mantener los lazos familiares por obligación, sin afinidad real, a menudo conducía a la frustración y al agotamiento.
Cuando la proximidad se mantiene solo porque es lo correcto, el afecto da paso al agotamiento. Hay que decir lo obvio. Los hijos adultos tienen sus propias vidas. Trabajan, se enfrentan a exigencias, crían a sus propios hijos, viven presionados por las facturas, los horarios y los objetivos. Es injusto esperar que todos los días puedan ofrecer paciencia, escucha y acogida a quienes ahora dependen emocionalmente de ellos. Y ahí es precisamente donde reside el error más común. Muchas personas mayores confunden la presencia física con la implicación. Creen que al vivir con sus hijos estarán emocionalmente apoyados, pero olvidan que no siempre hay tiempo, ni espacio, ni energía para esa dedicación diaria. Una persona mayor dentro de una casa activa a menudo se siente invisible. La casa está llena, pero la habitación está en silencio. Los nietos pasan corriendo con los auriculares puestos. El yerno o la nuera evitan las conversaciones largas. El hijo o la hija llegan del trabajo agotados, sin ganas de mantener conversaciones profundas. Y lo que debería ser acogida se convierte, sin darse cuenta, en aislamiento compartido. Schopenhauer decía que el hombre de espíritu elevado busca el silencio, no por orgullo, sino porque comprende los límites de la convivencia. Y esos límites se hacen aún más evidentes cuando la convivencia es diaria, intensa, sin pausas. Vivir con los hijos puede parecer la solución más lógica, pero cuando no hay equilibrio entre las necesidades de todos, esa decisión se convierte en desgaste emocional. Y lo más doloroso es que pocos admiten ese desgaste. Todo se mantiene bajo el barniz de la obligación familiar. Sonrisas forzadas, palabras tragadas, gestos mecánicos. Hasta que un día, el anciano se da cuenta. Está ahí, pero no forma parte de nada. Lo más triste es que nadie tuvo malas intenciones. Los hijos solo siguieron el curso de la vida. No dejaron de amar. Solo cambiaron de prioridad. Pero para quien ya ha dado tanto, ese distanciamiento puede parecer abandono. Y es en ese punto que la convivencia familiar deja de ser armonía y se convierte en sufrimiento velado. Por eso, antes de tomar la decisión de vivir con los hijos, es esencial preguntarse: ¿esto me traerá paz o me exigirá silencio? ¿Tendré espacio para ser quien soy o tendré que adaptarme todo el tiempo? ¿La cercanía me nutrirá o solo me ocupará? No hay una respuesta fácil, pero hay una certeza. El amor verdadero no exige presencia constante, respeta los límites, reconoce los ritmos diferentes y permite que cada uno respire a su propio ritmo. Quizás sea mejor estar cerca con autonomía que presente con contención. Y quizás, como escribió Schopenhauer, la mayor sabiduría está en saber cuándo alejarse para preservar lo que aún existe de afecto verdadero. Si te molan reflexiones como esta, suscríbete al canal y activa las notificaciones para no perderte ningún video. Ella pensaba que todo sería más fácil al aceptar la invitación de su hija para vivir con ella. Después de toda una vida dedicada a la familia, la idea era sencilla. Ahora la cuidarían, la acompañarían, tal vez incluso la escucharían con más atención. Habría cenas familiares, tardes con los nietos, un tiempo tranquilo para compartir recuerdos. Al principio, parecía que ese plan se iba a cumplir. Pero los días pasaban y la casa revelaba otra realidad. Su hija salía temprano y volvía tarde. Su yerno era cordial, pero reservado. Las conversaciones se limitaban a «buenos días» y «¿todo bien?», casi siempre dichas sin apartar la vista del móvil. Sus nietos adolescentes, inmersos en sus propios mundos, rara vez sacaban tema de conversación. La televisión llenaba el silencio de la sala, y ella llenaba el silencio de su interior. No hubo una pelea, ni un momento específico que marcara la ruptura. La soledad llegó poco a poco, ocupando espacios sin pedir permiso. Ese sofá donde esperaba una conversación se convirtió en un lugar de espera. La cocina, donde antes había movimiento y olía a café,
Ahora era solo un lugar de paso. La casa estaba llena, pero ella no formaba parte de nada. Un día, mientras intentaba compartir un recuerdo de su juventud, su hija la interrumpió. «Mamá, ahora no, estoy muy ocupada». La frase no fue dicha con malicia, pero dolió. Sonó como un silencioso recordatorio de que su presencia allí era aceptada, pero no integrada. Estaba cerca, pero profundamente sola. Schopenhauer decía que esperar de los demás lo que no pueden ofrecer es el camino más seguro hacia la frustración. La convivencia forzada no genera vínculos, solo genera convivencia. Y estar presente físicamente no es lo mismo que estar incluido emocionalmente. Empezó a percibir pequeñas señales, conversaciones en las que no participaba, decisiones tomadas sin su opinión, miradas que evitaban el contacto. Empezó a sentirse como una visita que se había quedado demasiado tiempo. La trataban con respeto, sí, pero sin intimidad. La ayudaban, pero sin involucrarse, como si ocupara un lugar provisional dentro de un guión que ya tenía sus propios personajes. Y fue entonces cuando lo entendió. Vivir con la familia no es garantía de vínculo. La proximidad física no resuelve la carencia afectiva. Puedes compartir techo con alguien y aún así sentirte distante. Es más, puedes sentirte invisible. Schopenhauer, siempre atento a las ilusiones humanas, advertía que es peligroso idealizar las relaciones. Creía que la desilusión no es un fracaso, sino una señal de que finalmente estamos viendo la realidad. Y la realidad, en este caso, era simple. Esa casa no era su lugar. No la rechazaron, simplemente ya no pertenecía a esa rutina. La vida allí seguía otro ritmo, otra lógica, y por muy doloroso que fuera aceptarlo, negar esa verdad era aún peor. Entonces, por primera vez en mucho tiempo, pensó en sí misma. Pensó en lo que la hacía feliz, en lo que le devolvía la paz, y empezó a considerar una posibilidad que antes le parecía egoísta: tener su propio espacio, aunque fuera más pequeño, aunque fuera más silencioso, pero donde pudiera existir con dignidad. Porque, al fin y al cabo, estar cerca de quienes amamos solo vale la pena si también nos ven, nos escuchan y nos respetan. Y si eso no es posible, quizás sea mejor estar un poco más lejos, pero verdaderamente en paz. Schopenhauer decía que la sabiduría comienza cuando dejamos de mentirnos a nosotros mismos. Y quizás la mayor mentira sea permanecer en lugares donde ya no encajamos, solo para mantener una idea de familia que ya no existe en la práctica. Ella se pasó toda la vida cuidando. Se levantaba temprano, preparaba la comida, supervisaba las tareas, limpiaba la casa, iba a las reuniones escolares. Cuando los hijos se ponían enfermos, ella era la primera en acudir. Cuando tenían miedo, era en sus brazos donde encontraban refugio. Durante años creyó que todo ese esfuerzo tendría una recompensa, una especie de reconocimiento silencioso, una retribución natural cuando llegara la vejez. Pero ahora, en su vejez, se pregunta si todo eso se ha notado. Las visitas son escasas, las llamadas duran pocos minutos, y, cuando menciona alguna molestia, la respuesta es casi siempre la misma. «Mamá, ahora no puedo. Tengo muchas cosas que hacer». Ella escucha, suspira, sonríe y se traga el silencio. Schopenhauer decía que el mayor error es esperar de los demás lo que tú harías por ellos. Esta frase, tan directa, revela una verdad que muchos se niegan a aceptar. No todo amor viene con recompensa. Los hijos pueden amar profundamente a sus padres, pero no siempre pueden devolverles el cuidado tal y como lo recibieron. La diferencia de tiempos, responsabilidades y perspectivas pesa. Lo que era una prioridad para ella, alimentar, proteger, apoyar, ahora compite con el trabajo, las facturas, los compromisos, los problemas conyugales. Para los hijos, atender todas estas demandas es una lucha diaria.
Para ella, es difícil comprender cómo su presencia, antes tan esencial, ha pasado a un segundo plano. El sentimiento de frustración crece en silencio. No hay peleas, no hay rencores declarados. Solo hay un vacío que se instala cuando se da cuenta de que está esperando algo que tal vez nunca llegue. Esperaba gratitud, esperaba acogida, esperaba un gesto claro de agradecimiento. Pero lo que recibe son migajas de atención, repartidas entre un mensaje apresurado y un almuerzo dominical con hora fijada para terminar. Y el dolor más profundo no es la ausencia de los hijos, es el choque entre el recuerdo de lo que ella dio y la realidad de lo que recibe. Schopenhauer veía esta contradicción como parte de la naturaleza humana. Según él, los padres ven a los hijos como sus mayores logros. Los hijos, en cambio, al crecer, ven a los padres como un punto de partida, no como un destino. Es un flujo natural de la vida, y cuanto antes se comprenda esta verdad, menor será el sufrimiento. No se trata de culpar a los hijos. Ellos también tienen sus dolores, sus defectos, sus límites. Pero hay que entender que esperar un reconocimiento constante es aferrarse a una ilusión peligrosa, y que la verdadera madurez emocional tal vez sea aceptar que no todos los gestos de amor serán notados, y que eso está bien. La mujer, ahora anciana, poco a poco lo comprende. Empieza a darse cuenta de que el valor de lo que ha hecho no depende de que se le recuerde, que su generosidad no necesita ser recompensada, y que la paz que tanto busca quizás llegue precisamente al abandonar la silenciosa exigencia que ha llevado durante tanto tiempo. Empieza a cuidarse a sí misma con el mismo celo que un día tuvo por sus hijos. Aprende a prepararse el café con calma. Elige los libros que quiere releer. Organiza sus cosas como quien reconstruye su propia identidad. Descubre que la gratitud más importante es la que siente por sí misma, por haber hecho lo que creía correcto, aunque nadie lo haya notado. Schopenhauer decía que la mayor libertad es vivir sin depender del reconocimiento ajeno, y tal vez ese sea el verdadero ejercicio de la vejez. Dejar de esperar, no por resignación, sino por sabiduría. Porque esperar de los hijos lo que no pueden dar es alimentar una herida invisible que nunca cicatriza. Ya era viudo desde hacía algunos años cuando su hijo le hizo la invitación. «Papá, ¿por qué no te vienes a vivir con nosotros? Tendremos más tiempo juntos y no tendrás que preocuparte por nada». La propuesta parecía generosa, casi irrefutable, pero algo dentro de él dudó. No era orgullo, no era distancia emocional, era otra cosa, un presentimiento silencioso de que aceptar significaría renunciar a algo más que paredes y muebles. Sería renunciar a su propio ritmo, a la discreta autonomía que, incluso en la vejez, todavía le daba sentido. Schopenhauer decía que el hombre que preserva su mundo interior nunca se somete al desorden exterior. Para él, el espacio propio no es solo físico, sino también psíquico, emocional y espiritual. Y perder ese espacio, aunque sea en nombre de la convivencia familiar, puede significar una profunda renuncia. El anciano, entonces, decidió hacer algo diferente. Con lo poco que había ahorrado, alquiló un pequeño apartamento a pocas cuadras de la casa de su hijo. Era sencillo: una habitación, una cocina, un baño y un modesto balcón con vista a la calle. Pero era suyo. Y eso era suficiente. En los primeros días, la soledad parecía pesar. Las comidas eran silenciosas y ya no había nadie más en la mesa para desayunar. Pero poco a poco se fue estableciendo una rutina. Se levantaba a la hora que quería, leía los periódicos sin interrupciones, elegía qué comer, cuándo comer y dónde colocar cada objeto de la casa. Pequeñas decisiones que para muchos parecerían triviales, pero que para él eran claras señales de libertad. Seguía viendo a su hijo y a sus nietos. Almorzaba con ellos los domingos, iba a las presentaciones escolares, ayudaba en lo que podía, pero al final del día volvía a su lugar.
Y allí, dentro de ese espacio, se reconocía a sí mismo. No tenía que pedir permiso para escuchar música, ni disculparse por apagar la televisión antes. Su presencia no era un favor ni una molestia, era una existencia plena, discreta, pero completa. Muchos creen que la independencia en la vejez es un lujo, pero en realidad es una forma de preservación. Cuando el anciano mantiene su espacio, también mantiene su identidad. Sigue decidiendo por sí mismo, incluso ante las limitaciones que le impone el tiempo, y eso no tiene precio. Schopenhauer afirmaba que el sufrimiento comienza cuando el hombre intenta amoldarse a lo que el entorno exige y no a lo que su naturaleza necesita. Vivir con los demás es posible, pero vivir para los demás todo el tiempo es una forma lenta de desaparecer. Las personas mayores que viven solas no están necesariamente aisladas. A menudo están más presentes para sí mismas que aquellas que viven rodeadas de gente pero sin que nadie las escuche, sin espacio, sin respeto. La libertad, en este contexto, no significa abandono. Significa elección. Elegir cuándo estar cerca, elegir cómo estar juntos y, sobre todo, elegir cuándo volver a uno mismo. Con el tiempo, ese pequeño apartamento se convirtió en un santuario. Las plantas del balcón florecieron, las estanterías guardaban libros marcados por décadas. Cada objeto tenía una historia, cada silencio era un descanso. Allí no necesitaba encajar, simplemente era. No se trata de defender que todas las personas mayores vivan solas. Se trata de reconocer que tener un espacio propio, aunque sea sencillo, es una forma legítima de envejecer con dignidad. No es egoísmo, es sabiduría. Y en muchos casos, es la diferencia entre sentirse vivo o simplemente tolerado. Schopenhauer escribió que el alma necesita silencio y el cuerpo necesita paz. Quizás, más que una compañía constante, lo que más necesita una persona mayor es precisamente eso, un lugar donde el mundo exterior no grite tanto y donde aún pueda escuchar su propia voz con claridad. Durante mucho tiempo se negó incluso a considerar la idea. Cada vez que alguien mencionaba una residencia de ancianos, él reaccionaba con firmeza. Ese no es lugar para mí. Para él, esos lugares representaban el abandono, el olvido, el final del camino. Pensaba que allí se abandonaba a las personas, se las dejaba esperar sin sueños, sin rutina, sin voz. Esa visión no era infrecuente. Muchas personas mayores asocian las residencias de ancianos con la idea del fracaso familiar. Piensan que si acaban allí es porque nadie más las quiere cerca. Schopenhauer reconocía este sentimiento. Para él, el ser humano se aferra a las formas por miedo a afrontar la realidad en constante cambio. El sufrimiento nace de la resistencia, decía, y quizás el mayor sufrimiento de los ancianos sea luchar contra lo inevitable. El tiempo, la transformación, la necesidad de cuidados. Con el paso de los años, la salud de aquel señor comenzó a dar señales de fragilidad, pequeños olvidos, dolores persistentes, dificultad para realizar tareas sencillas. Sus hijos insistieron: «Papá, allí tendrás asistencia médica, compañía, seguridad». Y él, aunque a regañadientes, aceptó. En los primeros días, todo parecía confirmar sus temores. Habitaciones extrañas, horarios fijos, gente que no conocía. Se sentía desubicado, fuera de lugar, como si hubiera perdido el control de su propia vida. Pero poco a poco empezó a percibir algo diferente. Allí había gente como él, gente con historias similares, gente que también había resistido, pero que ahora encontraba un tipo inesperado de tranquilidad. Empezó a participar en actividades sencillas, juegos de cartas, paseos por el jardín, lecturas en grupo. Volvió a reírse con las historias de los demás y reavivó su amistad con un antiguo compañero de juventud que, por casualidad, también estaba allí. Por primera vez en mucho tiempo, sintió que formaba parte de algo. Schopenhauer decía que el hombre,
Encuentra sentido cuando deja de resistirse a lo que es y empieza a reconocer el valor de lo que aún puede ser. La residencia, que antes veía como el final, se convirtió en el comienzo de una nueva etapa. No era perfecta, pero era organizada, respetuosa, humana. El problema, a menudo, no está en la institución en sí, sino en las expectativas que se proyectan sobre ella. La familia imagina que el mejor lugar para un anciano es la casa de un hijo. El anciano cree que su casa de décadas es insustituible, pero esto no siempre se confirma en la práctica. Hay casas silenciosas que son prisiones, hay familias bien intencionadas pero sin estructura, y hay residencias que ofrecen más vida que muchos hogares. Por supuesto, no todas son adecuadas. Algunas realmente fallan en el cuidado, el cariño y la dignidad. Por eso, la elección debe hacerse con criterio, pero también con valentía. Porque aceptar que un nuevo entorno puede aportar beneficios no es señal de debilidad, sino de sabiduría. Para aquel hombre, la decisión fue transformadora. Seguía recibiendo visitas de sus hijos, pero ahora también tenía su propia rutina. Dejó de ser el anciano solitario que esperaba que sonara el teléfono. Volvió a sentirse visto, útil, escuchado. Schopenhauer nos advierte: la paz está en aceptar, no en insistir. Cuando dejamos de lado la idea fija de cómo deberían ser las cosas, abrimos espacio para lo que pueden ser. La residencia, en este caso, no fue un abandono, fue un renacimiento. Quizás la mayor lección esté precisamente ahí. Dejar de lado el miedo a lo nuevo puede ser el primer paso para reencontrar lo que se había perdido: el gusto por la vida. Y aunque la vida haya cambiado, aunque el cuerpo ya no responda como antes, todavía es posible vivir con dignidad, con vínculos, con sentido. A primera vista parecía estar bien. Estaba limpio, alimentado, con la salud bajo control. Vivía con su hija y siempre tenía a alguien cerca. Pero bastaba con mirarlo más atentamente para darse cuenta de algo que no aparecía en las fotos familiares ni en las conversaciones en el pasillo. Estaba encogido por dentro, no físicamente, sino emocionalmente. Sus deseos parecían siempre pospuestos, sus opiniones rara vez se tenían en cuenta, sus elecciones, poco a poco, habían sido sustituidas por las decisiones de los demás. La hora de acostarse, qué comer, cuándo salir, qué ver, todo eso había dejado de ser suyo, y poco a poco empezó a sentir que ya no era el protagonista de su propia vida. Schopenhauer decía que quien vive a merced de los demás vive en constante inquietud. La dependencia, aunque a veces necesaria, puede convertirse en una prisión sutil. No se trata solo de necesitar ayuda física. Se trata de perder el derecho a existir como individuo, de convertirse en un personaje secundario dentro de una rutina que no es la tuya. Es fácil caer en esta trampa. La edad avanza. El cuerpo ya no responde con la misma agilidad. Y entonces los hijos empiezan a decidir por ti, a menudo con buenas intenciones. Papá, es mejor así. Mamá, no te preocupes por eso. Y poco a poco, la persona que un día lideró, que tomó decisiones, que construyó caminos, comienza a ser tratada como alguien incapaz de pensar por sí misma. Lo que muchos no se dan cuenta es lo mucho que duele, lo vacío que deja no ser escuchado, lo mucho que esta actitud, aunque disfrazada de cuidado, roba lo que queda de identidad. Vivir en casa de los hijos puede aportar seguridad, sí, pero también puede conllevar un coste invisible, el de la sumisión silenciosa. Cuando el anciano se siente una carga, un huésped que debe andar de puntillas para no estorbar, el espacio físico puede incluso ser cómodo, pero el emocional se vuelve asfixiante. Y esa sensación de ser una molestia, aunque nadie lo diga directamente, es devastadora. Porque mina la autoestima, hace que la persona mayor empiece a anularse, a evitar pedir ayuda, a ocultar sus deseos más simples. Todo para no estorbar, todo para no oír
aunque sea con cariño, que da trabajo. Schopenhauer era claro. La vida auténtica solo es posible cuando el individuo mantiene su libertad interior. Aunque necesite apoyo físico, el ser humano necesita sentirse escuchado, respetado, valorado. Y eso exige más que presencia, exige espacio. Espacio para ser, para elegir, para existir. La dependencia emocional, a diferencia de la física, no se mide con bastones o exámenes. Se mide en los silencios, en las conversaciones interrumpidas, en los deseos ignorados, en las pequeñas renuncias diarias. Pero hay caminos posibles. Vivir solo con apoyo cercano, contar con cuidadores que respeten el ritmo del anciano en lugar de imponer el suyo propio, crear rutinas flexibles en las que el mayor siga participando en las decisiones. Y sobre todo, recuperar el derecho a decir sí y no. Porque, en el fondo, la dignidad no solo tiene que ver con dónde se vive, sino con cuánto se puede elegir. Schopenhauer creía que la independencia del espíritu es más valiosa que cualquier comodidad material. Y tal vez, después de tantos años vividos, lo que más necesita una persona mayor no es alguien que lo haga todo por ella, sino alguien que le permita seguir siendo quien es. Al final, la pregunta sigue siendo, ¿con quién debe vivir una persona mayor? ¿Con sus hijos, para estar más cerca de la familia? ¿Sola, para preservar su libertad? ¿O en una residencia, donde hay cuidados especializados y cierta convivencia con personas de su misma edad? La verdad es que no hay una respuesta única. No existe una fórmula perfecta. Lo que hay son contextos, historias, temperamentos y límites diferentes. Lo que funciona para uno puede asfixiar a otro. Lo que trae paz a una persona puede traer soledad a otra. Y tal vez por eso, esta elección debe hacerse con menos culpa y más conciencia. Muchas personas mayores sienten que al elegir la independencia están rechazando a su familia. Otros creen que aceptar vivir con los hijos es un signo de fragilidad. Y aún hay quienes ven la residencia de ancianos como una derrota. Pero todo eso son ideas heredadas, patrones sociales que no siempre resisten la prueba de la realidad. Schopenhauer nos recuerda que la vida es más ligera cuando dejamos de exigir que se parezca a nuestros ideales. La mayor sabiduría consiste en aceptar el mundo tal como es, y no como nos gustaría que fuera. Y esto se aplica profundamente a la vejez. ¿Cuánto sufrimiento proviene del intento de mantener lo que ya no sirve? ¿Cuántos dolores nacen de la comparación entre lo que se esperaba y lo que es posible? Después de los 70, quizás lo más urgente no sea buscar una dirección concreta, sino una nueva forma de habitar el propio tiempo. Vivir donde hay respeto, donde se preserva la autonomía, donde las decisiones, aunque sean pequeñas, siguen siendo tuyas. Puede ser una casa llena de gente o un apartamento tranquilo. Puede ser una habitación en una residencia colectiva o una casita con jardín. Lo importante es que allí te sigas reconociendo. Es habitual que en esta etapa de la vida las personas esperen que sus hijos sean la principal fuente de afecto y apoyo. Pero esto, como hemos visto, no siempre es justo. Los hijos tienen sus propias rutinas, responsabilidades y dificultades. Esto no significa que no te quieran, solo significa que la vida también ha seguido adelante para ellos, al igual que un día siguió adelante para ti. Y si la vida ha seguido, tal vez la pregunta más honesta no sea ¿con quién debo vivir?, sino ¿cómo quiero vivir el tiempo que me queda? ¿Con autonomía? ¿Con paz? ¿Con espacio para ser quien eres, sin tener que pedir perdón por existir? Schopenhauer decía que la verdadera libertad está en bastarse a uno mismo, pero no defendía el aislamiento, defendía el autoconocimiento, la claridad necesaria para identificar lo que nos hace daño, lo que nos fortalece, lo que ya no tiene sentido. Y eso incluye también el lugar donde decidimos vivir.
Muchas personas mayores cuentan que cuando dejan de esperar de los demás lo que solo ellos pueden construir por sí mismos, sienten un profundo alivio. Se dan cuenta de que pueden ser felices aunque sus hijos no les llamen todos los días, que pueden encontrar sentido incluso sin tener nietos cerca, que pueden cultivar una vida plena con pequeñas rutinas. Un buen libro, un paseo tranquilo, una taza de té al atardecer. La vejez no tiene por qué ser un tiempo de espera. Esperar a que los hijos se den cuenta, a que la familia lo reconozca, a que llegue la compañía. Al contrario, puede ser un tiempo de reencuentro con la libertad, con el silencio, con la propia historia. Por eso, antes de decidir dónde vivir, pregúntate, ¿en este lugar me siento completo, respetado, libre? Si la respuesta es sí, tal vez ya haya encontrado su hogar. Y si la respuesta es no, aún hay tiempo para buscar otro camino. La vejez no es el fin de todo. Es solo un nuevo capítulo. Y tú te mereces escribirlo con dignidad, sin culpas, sin expectativas irreales y, sobre todo, con la libertad de ser exactamente quien eres. Si esta reflexión te ha parecido interesante, dale a me gusta, suscríbete al canal y activa las notificaciones para recibir más reflexiones como esta. Así no te perderás ningún contenido nuevo. Cuídate y hasta la próxima.